Le damos la bienvenida al pueblo de Dios, como también si hay algún amigo que nos visita, sea bienvenido en esta hora. Amén. Dios sea fortaleciendo y la fidelidad de Dios siempre se mantenga con su pueblo, con su iglesia, porque Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen que Dios es fiel? Así lo dice la Escritura, no lo decimos nosotros, lo dice Dios mismo. Bien, vamos a abrir la Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, y damos lectura el versículo número 41. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículo 41, si lo tiene, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bien, gloria al Señor. Mateo capítulo 26, versículo 41, 41. ¿Lo tiene? Bien, vamos a guardar reverencia a nuestro Dios. Todos prestamos atención a la palabra, porque la palabra es la que nos edifica, nos limpia, nos santifica y nos liberta a la vez. Y su palabra dice así en el nombre de Jesucristo. Léalo conmigo. Velad y orad. ¿Cómo dice el versículo 41? Diga velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga, el espíritu está dispuesto. Diga, el espíritu está dispuesto, diga. Pero esta carne dormilona, comelona, es débil. ¿Lo cree? Así dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por concentrarnos en tu casa de oración. Gracias por un día más, Señor, que nos das. Gracias por una victoria más, Padre. Gracias por tu presencia en medio nuestro y gracias por pasearte en medio de tu pueblo, Señor. Te pido en esta noche que abra nuestro entendimiento, que nos uncas de la cabeza a los pies y que sea tu Espíritu Santo ministrando tu bendita, santa, eterna, inefable palabra llena de verdad y llena de vida. Y esta verdad, Padre, nos liberte, esta verdad nos ayude a caminar siempre en esa libertad en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, para poder, Dios mío, siempre hallar gracia delante de ti. Padre, examínanos en esta noche. Vamos a orar conmigo. Diga, Padre, examíname y si he pecado, perdóname, Señor. Tu palabra dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme, diga, de toda maldad. He pecado contra ti. Perdóname, Señor. Lávame en tu sangre. Tu luz resplandezca en mi vida y toda tiniebla que ha estado arropando mi vida se disipe, Señor. Háblame, aconséjame, instrúyeme, como todo padre lo hace con su hijo. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo y tú me amas, Señor. En el nombre de Jesús, lo creo que así será. Amén, diga. Y amén. Dele un fuerte gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Bien. Quiero traer una enseñanza en esta noche con el tema ¿por qué me cuesta orar? Dígale que está al lado, ¿por qué te cuesta orar? Dígale. Dígale, contigo es, no te haga. Porque no todos oran. No todos se levantan a orar de madrugada. ¿Sí o no? No todos se levantan. Si hago una encuesta de quienes se levantan a orar a las 5, ni el 50%. Y si alguien lo que hace es prender el teléfono y seguir acostado. ¿Sí o no? Y se ríe porque así es. ¿Sí o no? Y si se levantan, se arrodillan y siguen roncando ahí. Porque cuesta orar. Cuesta orar. Entonces vamos a hablar a la luz de la palabra por qué cuesta orar. ¿Por qué el orar demanda un esfuerzo? El orar demanda una negación,
porque el orar demanda un sacrificio, ¿sí? Y la porción que hemos tomado está aquí en Mateo 26, cuando Jesús, estando en la hora de la prueba final, porque a todos nos llega una hora de prueba. La vida está llena de pruebas, de procesos, de adversidades, de batalla. Mire, algo entendí en Dios mientras oraba en la madrugada, de que el Señor me hacía entender cada mañana que iniciamos, cada mañana que vamos a comenzar, es una batalla nueva. La vida está llena de guerra, o sea, la vida es una guerra primeramente. En una guerra hay muchas batallas que librar, ¿sí? En una guerra hay muchas batallas que librar. Entonces, nuestra vida en esta tierra es una guerra, es un conflicto contra las tinieblas, contra la carne, contra el pecado, contra el mundo, las tentaciones y contra todo lo que esta carne le agrada. Entonces, la vida es una continua guerra, desde que nacemos hasta que partamos de esta tierra. Y cuando hablamos de guerra, las guerras están compuestas con muchas batallas. Entonces, Dios me hacía entender, el Señor me hacía entender de que cada mañana que Él nos da es una nueva batalla que librar. Cada mañana es una nueva batalla que librar. Por lo tanto, cada mañana hay que levantarse para preparar y tomar el control y el dominio del día. Hay una porción que está en Proverbios, que si usted lee Proverbios la va a encontrar ahí, que dice que todo aquel que se levanta de mañana toma el control, toma el dominio, ¿sí? Toma el dominio del día. Entonces, cuando usted se levanta en la mañana, inicia la mañana en oración, da las primicias de las primeras horas del nuevo día a Dios, usted está tomando el control del día, usted está tomando dominio del día. Y ese día será un día bendecido por Dios, un día fructífero, un día próspero, un día en libertad, un día bajo la cobertura y protección de Dios. Entonces, cada mañana es un nuevo día y cada nuevo día es una batalla nueva, es una batalla nueva. Y cada vez que termina el día, llega la noche, es una victoria ganada. ¿Lo cree? Es una victoria ganada. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para celebrar la victoria en Cristo. Dice la Biblia que cada mañana son nuevas su misericordia y por la noche nosotros cantamos su fidelidad. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es uno de los motivos o propósitos que tenemos que congregar día a día? Para poder cantar su fidelidad, para poder cantar de que Dios es fiel y verdadero y de que Dios nos ha permitido culminar este día, porque no todos culminan el día. Unos inician el día, pero no todos lo terminan. ¿Sí o no? Entonces, cada mañana, cada amanecer es una batalla. ¿Y cómo gano esa batalla? De rodillas en el nombre del Señor. Es en el nombre de Jesús que avanzamos y vencemos. Y cuando llega la noche, yo tengo que ser agradecido. Cuando llega la noche decimos, Señor, gracias porque es una victoria ganada. Porque hemos conquistado el día. Cada vez que vamos a acostarnos, hemos conquistado el día, hemos ganado la bendición del día. El enemigo no nos ha podido detener, ni paralizar, ni apartarnos, ni desviarnos de la presencia del Señor, de la bendición de Dios. Amén, iglesia. Entonces, entendamos este principio. Todo tiene un propósito. Por eso es importante entender la importancia de la oración. Entonces, Jesucristo estaba en la prueba final, aquí en Mateo 26, cuando Él va a aquel monte llamado Getsemaní, y coge a sus discípulos para que lo acompañara para orar. Y en eso que el Señor estaba orando, ¿no es cierto? Él le dice a los discípulos que deben velar y orar. Les enseña, les anima, les motiva y les dice, ustedes tienen que velar y orar. ¿Para qué? Dice, para que no entren en tentación. Quiere decir que uno de los principales fundamentos, propósitos de la oración es para estar fortalecido. Habla de velar en oración, y velar es vigilar, ¿no es cierto? Entonces, los viernes vigilamos, este viernes vigilia. Entonces, espero que usted vaya a vigilar, no a comer al bar. Coma al bar, pero entre a vigilar, no se quede afuera. Pero se está cogiendo una mala costumbre de que la gente se quede en el bar, no adora a Dios, no alaba a Dios, ni está en el mensaje. ¿Sí o no? Entonces, muchos van, pero no están dándole a Dios el tiempo al Señor. Entonces, no es cuestión de ir. Es cuestión de que yo debo estar compartiendo y estar siendo ministrado por Dios y ministrar la presencia de Dios en adoración, en alabanza, en oración, para recibir también de Dios la bendición. Amén, iglesia. Entonces, si el que vigila
se dedica su tiempo a Dios, entonces esa vigilia es buena noche. Esa vigilia es provechosa. Usted está descansando y reposando en Dios. Pero si usted no vigila, está solamente afuera chisteando y conversando y buscando el mínimo pretexto para estar afuera y no entrar, entonces usted no está vigilando para Dios. Y eso sí se llama mala noche. Y ahí sí usted está pasando mala noche, porque no está vigilando porque no se vigila en el bar, se vigila dentro de la casa del Señor. Vaya al bar, sírvase un alimento, haga el gasto, gloria a Dios, ingrese nuevamente. Amén. Pero no se quede fuera. O sea, no busque pretexto para conversar con uno y con otro hasta que se pase la hora y dice, vigilé. No, usted no vigiló. O sea, usted no vigiló para Dios. Usted pasó una mala noche. Amén. Pero el que vigila para Dios no es mala noche, porque usted está descansando y reposando en Dios. Una vigilia en el Señor es reposar y descansar en Dios. Amén. Entonces, el Señor le está ordenando y le está enseñando a los discípulos la importancia o el propósito de por qué tienen que velar y orar. Y Él dice, para que no entréis en tentación. Y luego dice que el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero habla de que la carne es débil, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la oración, en sí la oración es un medio por el cual tenemos comunión con nuestro Creador. Mire, la oración es un medio en el cual yo me conecto con Dios. ¿Y qué es orar? Conversar con Dios. Orar es conversar con Dios en nuestras propias palabras. Usted tiene que orar en sus propias palabras. Cuando recién comenzamos en el Evangelio, sí decimos, a ver, repita conmigo la oración para que aprenda a orar. Cuando se ora con los niños, con los pequeños, los adolescentes, repita conmigo la oración. Cuando queremos entrar en un mismo sentir, una misma oración, decimos, oremos todos juntos una misma oración. Pero de ahí cada uno tiene que desarrollar su propia oración. Cada uno tiene que desarrollar su propia comunicación y relación, intimidad con el Padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces usted tiene que orar, y orar es conversar. Y conversar significa ser espontáneo, ser abierto, ser sincero, ser honesto, ser transparente con Dios. Amén, iglesia. Orar es no esconderle nada a Dios. Orar es decirle, Señor, mira, Padre, el problema que estoy pasando, ayúdame porque por poquito me dio ganas de pegarle a este varón o a esta varona, qué sé yo. Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Solamente tú me... Entonces es una oración de sinceridad. Amén. Señor, mira, Padre, la tentación por un poco, Señor eterno, me quiere hacer de caer, pero solamente tú me puedes ayudar. Entonces usted se sincera con Dios. ¿Sí? Es una oración de sinceridad. Señor, mis hijos me piden, mi mujer también me exige, el sueldo es poco, no tengo trabajo, ayúdame, no sé qué hacer, ábreme puerta, tú eres el Dios. Entonces usted ora a Dios sinceramente. Usted ora a Dios. Entonces la oración es una oración sincera, no es palabrería, no es con un verbo de léxico donde, oh, qué orador, oh, excelentísimo. No, eso es hipocresía. O sea, a Dios nadie le puede lavar el cerebro. Amén, iglesia, para usar esa frase, si se la puede usar. O sea, a Dios nadie lo puede engañar, en otras palabras. O sea, usted venga a Dios como es. Sí. Usted venga, me recuerdo cuando un hermano recién se entregó a Cristo, que hoy en día es pastor, y orábamos. Él venía del mundo de la droga. Y él cuando oraba, nosotros humanamente, en nuestro interior, a solas, nos reíamos la forma como él oraba, porque nos hacía reír. Pero él era sincero y él no se avergonzaba. Él decía, Señor, tú sabes que yo soy chabacana. Así, yo decía, ¿qué chabacana para ese varón? Yo no entendía su dialecto, pero quizás Dios sí lo entendía. Porque él venía de un mundo de droga, de pecado. Y así oraba, tú sabes que soy chabacana y esto y lo otro. Y nosotros acá solo orando y después entre nosotros conversábamos. Decíamos, este varón cómo ora a Dios, ¿no? ¿Cómo le dice? Pero él era sincero, o sea, él no buscaba palabras bonitas para orar, sino que él oraba con sus propias palabras. Hasta que fue aprendiendo, hasta que Dios lo fue formando, Dios lo fue preparando, Dios lo fue en sí perfeccionando, porque el caminar del evangelio es un camino de perfección. ¿Cuántos lo creen? El caminar del evangelio es un camino de perfección. Aprenda estas dos cosas. La salvación es instantánea. La santificación es progresiva. La salvación es el momento que yo me entrego a Cristo, soy salvo en ese momento. Si el Señor viene, me voy al cielo. Así ha sido el peor criminal, peor hombre, lo que sea.
Pero si el Señor no viene y sigue pasando los días, las semanas, los meses, Dios dice, el que es santo, santifíquese todavía. Entonces la santificación es progresiva. Yo tengo que buscar a Dios para ir a una estatura de perfección, de madurez. A través de la búsqueda, del sometimiento, yo voy a madurar en Dios. Voy a cambiar mi léxico, voy a cambiar mi manera de pensar, voy a cambiar mi manera de tratar, mi manera de hablar, de conversar, de vivir, de comportarme, porque Dios me va a enseñar. Dios me va a enseñar a hablar, Dios me va a enseñar a conversar, Dios me va a enseñar a saludar, Dios me va a enseñar a sentarme, Dios me va a enseñar a comer, Dios me va a enseñar a vivir, porque la vida cristiana es una vida nueva. ¿Cuántos lo creen? La vida cristiana es una vida nueva en un nacimiento nuevo. Por eso dice la Biblia que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. La vida cristiana es un nuevo nacimiento. Y si nazco de nuevo significa que tengo que aprender esa vida de Dios. ¿Cómo debo vivir? ¿Cuántos lo creen? Amén. Dejo esa mala vida mañosa, esa vida mañosa, ¿sí?, a una vida transparente y sincera. Porque la vida cristiana es una vida transparente y sincera. ¿Sí o no? Aquí no hay engaño, porque Dios no puede ser engañado ni burlado. Entonces, la oración es un medio por el cual tenemos comunión con nuestro Creador. El Hijo con su Padre, en la creación con su Creador, ¿no es cierto? Y a través de la oración nosotros hablamos con Dios, y a través de la oración nosotros pedimos a Dios. ¿Qué pedimos? Pedimos perdón. A través de la oración pedimos sanidad, pedimos liberación. A través de la oración pedimos ayuda, pedimos protección, pedimos provisión. A través de la oración. Entonces, mire, para que enfoque la importancia de la oración. Entonces, y tenga presente el tema. ¿Por qué me cuesta orar? Sabemos que estamos en un mundo de batallas. La vida en esta tierra es un conflicto, es una batalla entre dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Cristo vino a buscar lo que estaba perdido para salvarlo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, ¿sí o no? Cristo vino a dar su vida en rescate nuestra, para rescatarnos. Cristo Jesús vino a vencer a Satanás, el pecado, la muerte y toda adversidad, maldición y toda oposición. Cristo vino a ganar, no a perder. A eso vino Cristo. Pero Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Entonces, la vida en esta tierra es una lucha entre dos reinos por las almas. Satanás lucha contra las almas para engañarla, endurecer el corazón a través del pecado y llevarla al infierno. El Señor lucha por las almas para libertarlos del poder de las tinieblas, para abrir los ojos espirituales, para abrir su entendimiento, y que la persona entienda de que hay un cielo, de que hay una esperanza, de que hay una vida eterna. Amén, iglesia. Para ser libre del poder del pecado, del poder de las tinieblas. Entonces, nuestra vida en esta tierra está en juego, pero nosotros decidimos. Están dos señores delante nuestro. Está nuestro Salvador y está el señor de las tinieblas, el príncipe de este mundo, Satanás. Nosotros elegimos a quién seguir. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio, si mal no recuerdo, 30:19, dice el Señor: a los cielos pongo por testigo, a los cielos de la tierra pongo por testigo, delante de quién, de vosotros. ¿Sí o no? Que he puesto, dice, delante de ustedes dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. ¿Dice o no dice así? Deuteronomio 30:19, si mal no recuerdo. Dice Dios, hay dos caminos. Pero luego Dios no exige a nadie. El caminar del evangelio no es exigido, es voluntario. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Esto es el que quiere. Nadie está aquí porque está amenazado con un cuchillo. ¿Sí o no? Nadie está aquí porque dice, pues, ciertamente, si tú no vas, te mato. No, aquí estamos voluntarias, gente voluntaria que queremos ir al cielo. Al cielo va la gente voluntaria. Al cielo va la gente que se cansó de pecar y que cambió de dueño. Cambiamos nuestro dueño de servirle al diablo en el pecado para servirle a Cristo ahora. ¿Sí o no? Pero mientras estemos en esta tierra, el enemigo va a tratar de robar nuevamente tu alma y llevársela a él para el infierno. Porque el enemigo está vencido, está derrotado y está juzgado. Escúcheme, Satanás está vencido, derrotado y juzgado ya. Él espera el juicio final. Él sabe que él espera el lugar de tormento. Él sabe que él espera el lago de fuego. Él lo sabe. Pero él no quiere irse solo. Esto es más o menos cuando dice: está bien, si yo me voy a la cárcel, también arrastro a todos los que están conmigo. ¿Sí o no?
Entonces, así mismo dice el diablo, bueno, yo no me voy solo al infierno, yo me voy con esta multitud que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que no busca a Dios y que no entiende todavía y no tiene un encuentro con Dios. Lo voy a engañar diciendo que no hay cielo, lo voy a engañar diciendo que esta es la única vida, goza, disfrute esta vida, que después de esta no hay otra. Y le voy a decir que el infierno no existe. Y también le voy a decir, eso dice el enemigo hacia la gente, porque el enemigo te habla y te susurra. Amén, iglesia. Cuando alguien va a aceptar al Señor, el diablo te habla y dice, no lo aceptes. Y te trae a memoria la farra, las diversiones, los placeres, la vanidad, la inmoralidad, el trago, la droga, los amigos. ¿O no es verdad? Cuando a mí me predicaban el evangelio, se me venía como una película y una voz. No estás joven todavía. Mira la discoteca, mira la diversión, el trago y esto y lo otro. Yo decía, no, mi sargento, después. Y como que el sargento sabio decía, ¿cómo que sabe este sargento? Que me predicaba porque era navegando que estábamos. Y él me decía, no le hagas caso a la voz que te está hablando. No le hagas caso porque el diablo es mentiroso. Escúchame lo que te estoy enseñando de parte de Dios, porque Dios es real, hay un cielo que es real, el infierno es real. Pero vi una voz que me hablaba y yo decía entre mí, ¿cómo sabe este sargento que es brujo? Porque yo no entendía las cosas de Dios. Y que es adivino este sargento. Pero era que el Espíritu Santo le revelaba lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, cuando Dios está tratando con una alma, el enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo va a tratar de hablarte, de susurrarte. Va a hacer que tú no perdones, que no ames, que no restaures vida, que no restaures familia, que no des la oportunidad a una persona que te falló o cosas por el estilo, que no perdones deuda. Va a tratar de hacer muchas cosas para impedirte que vengas a la bendición y a la gracia. Pero cuando ya venimos al Señor, seguimos todavía una lucha constante contra las tinieblas. Entonces, cuesta orar. ¿Por qué cuesta orar? Porque tenemos un enemigo. ¿Por qué cuesta orar? Porque tenemos un reino espiritual de maldad. La palabra de Dios enseña en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Dice contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que operan en regiones celestes. ¿No es verdad? Así dice la Biblia. Entonces nuestras luchas son contra seres espirituales. Nuestras luchas son contra demonios, contra un mundo invisible, contra espíritus invisibles, incorpóreos. Los demonios son espíritus incorpóreos. ¿Qué significa? Que no tienen cuerpo. Ellos necesitan un cuerpo para hacer la maldad. El espíritu demoníaco especializado en robar necesita un cuerpo para robar. El espíritu especializado en droga necesita un cuerpo para drogarse. Entonces toda gente que roba, que mata, toda gente que trafica, toda gente que se alcoholiza, toda la gente que comete adulterio y perversidades y malvadas, son gente poseída por demonios. Si usted no lo cree, entonces los demonios son espíritus incorpóreos, no tienen cuerpo, necesitan un cuerpo para poder manifestar su maldad, para poder cumplir su propósito en esta tierra. Por eso usted ve lo que pasa en nuestros medios en la actualidad. ¿No es cierto? Entonces, el enemigo necesita un cuerpo para hacer sus maldades. Cuando usted y yo estábamos sin Cristo, habitaba un demonio en usted y habitaba un demonio en mí. ¿Sí o no? Así lo dice la Biblia en Romanos capítulo 6. Dice la Biblia que todo aquel que se somete a alguien para obedecerle es esclavo de aquel a quien se somete, sea, dice, a Cristo para justicia o sea a Satanás o al pecado en la maldad. ¿Sí o no? Entonces cuando la gente hace el pecado se está sometiendo al primero que pecó, a Satanás. Cuando la gente miente, roba, la gente comete todos estos actos de inmoralidad, está obedeciendo a Satanás, porque Satanás es padre de mentira y padre de pecado. ¿Sí o no? Entonces, usted y yo antes le servíamos a Satanás y habitaba un cuerpo, en un demonio en usted y en mí. Por venir a Cristo, ahora el que habita en usted y en mí se llama el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso siempre debemos confesar y declarar con nuestra boca, decirle: diablo, yo no te pertenezco, porque soy de Cristo, comprado a precio de sangre. ¿Cuántos lo creen? Va a venir la tentación, va a venir la propuesta indecente,
Va a venir pensamientos tras pensamientos, deseo tras deseo, tentaciones tras tentaciones. Pero usted tiene que tener los pies bien puestos en Cristo Jesús, en la palabra, en los mandamientos. Y saber que usted fue salvado, usted fue llamado para ser salvo, para ganar, para conquistar y para ir al cielo. La iglesia está en esta tierra para servirle a Dios, agradar al Señor, vivir para Él y prepararse para irse al cielo con Él. Pero mientras estemos en esta tierra va a haber una lucha, un conflicto. Entonces el enemigo va a tratar de detener tu caminar. Pero yo para prepararme para el cielo tengo que tener una comunión con mi Dios. Para yo prepararme para irme al cielo, para estar listo cuando esa trompeta suene, yo tengo que llevar una vida de oración. Si yo no tengo comunión con mi Padre, yo estoy desconectado de Dios. De Dios es la vida. La vida fluye ¿de quién? De Dios. Dios es la fuente inagotable de vida. Si yo no me acerco todos los días a la fuente inagotable de vida, yo me voy a secar, me voy a enfermar, me voy a debilitar y me voy a morir espiritualmente. ¿Me doy a entender? Por eso cuesta orar. Porque el enemigo va a tratar de detenerme de que yo me acerque al manantial de vida. Que yo me acerque al dador de la vida. Que yo me acerque al Dios todopoderoso. Entonces él va a tratar de enfriarte a ti y enfriarme a mí para poder distraernos y sacarnos del propósito de caminar hacia el cielo. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de ayunar, deja de vigilar, deja de congregar, deja de tener comunión con el Dios de los cielos y meditar en esta palabra, usted está dándole cabida al enemigo. Usted sutilmente no se está dando cuenta que es el enemigo que lo está alejando de Dios. Es el enemigo que le está poniendo tantos pretextos que le está impidiendo que usted se acerque a Dios. Hay mucha gente que se aparta de Dios. Hay mucha gente que se enfría de Dios. Hay mucha gente que le da la espalda. Hay mucha gente que se llama cristianos, pero no oran, pero no ayunan, pero no vigilan, pero pocos congregan, peor leen la palabra. Su vida es una vida afanada y preocupada por las cosas materiales. Su mente es una mente natural, una mente carnal. No piensan en el reino, no piensan en las cosas de Dios. Piensan en las cosas terrenal. Cuando lo terrenal todo será destruido. Todo esto quedará aquí. Cuando muramos no nos llevamos nada. Entonces cuesta orar porque el enemigo va a tratar de impedir tu caminar y mi caminar. El enemigo va a tratar de impedir tu relación, tu comunión con Dios. ¿Me doy a entender? Entonces él va a tratar de distraernos. Él va a tratar por toda costa de distraernos. ¿A quién no le ha pasado esta experiencia que usted va a orar y le suena el teléfono? Usted va a orar y tocan a la puerta. Usted va a orar y se acuerda que tiene que calentar agua. Usted va a orar y se acuerda que tiene que meter ropa en la lavadora. Usted va a orar y se acuerda que tiene que llamar a la abuela para que se tome la pastilla. Usted va a orar y no ora ni 5 minutos, está roncando, ya se duerme rápido. Usted va a orar, ni siquiera está 5 minutos, ya está con las piernas engarrotadas porque se la calambra. ¿O no es verdad? Usted va a orar y usted siente como un bloqueo, como una pesadez. Cuesta orar, iglesia. Porque hay una fuerza satánica que tratará de detener tu oración, que tratará de impedir que articules palabras. Porque la oración es un clamor, la oración es un clamor, la oración es un gemir, la oración es un abrir nuestra boca, es un clamar con el corazón, a voz en cuello al Dios que está en los cielos. Por eso la Escritura dice, clama a mí. ¿Qué es clamar? Clamar es una palabra sinónima de clamar. Alzar la voz, gritar, ¿no es cierto? Clamar. ¿Qué más? Rogar. Bueno, pero cuando clamo, cuando le digo, ¡hey! Ayúdame, estoy clamando. Pero tiene que escucharme. Entonces yo tengo que hablar. Esto no es orando en la mente. Esto no es, por eso en lo que se conecta a la oración siempre digo, vamos, ore conmigo, abra la boca, vamos, abra la boca. Porque usted no abre la boca. ¿Sí o no? Porque yo veo que no abre la boca. Porque escucho que no ora. ¿O no es verdad? Por eso le digo, abra la boca, vamos, abra la boca, articule palabra. Entonces, la oración es un clamor. Y dice Dios, para yo responderte, yo quiero oír tu clamor. ¿Sí o no? Si tú clamas, yo te respondo, dice Dios.
Pero mientras tú no clames, yo no te puedo responder. Significa que el responder de Dios está sujeto a nuestro clamor. Cuando clamo, Dios me va a responder. Cuando mamá sale al auxilio de su hijo, cuando el hijo clama, ¡mamá! ¿O no es verdad? La mamá deja lo que está haciendo porque se asusta, porque algo le está pasando al niño. Gritó, clamó, amén. Y enseguida corre. Y la mamá dice, ¿qué te pasó? No, dice que pasó una cucaracha. La mamá dice, hijo, casi me hace dar un infarto. Por una cucaracha gritas. Pero la mamá por ese grito corrió, ¿o no es verdad? Por ese grito, Dios te va a responder, Dios va a descender cuando tú clamas. Clama a mí y yo te responderé. Queremos que Dios nos responda. No dejes de clamar, iglesia, para que Dios conteste tus oraciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, a través de la oración, nosotros hablamos con Dios. A través de la oración pedimos perdón, pedimos sanidad, pedimos liberación, fortaleza, ayuda. Entonces, por eso oramos. Protección, provisión. Ahora, nos cuesta orar, número uno, porque tenemos un enemigo, ¿no es cierto? Ya dijimos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios. Y el trabajo de Satanás es impedirte que tú y yo entremos al cielo. El trabajo de Satanás es que no estemos preparados, distraernos para cuando la trompeta suene, nos quedemos. Dice, por gusto me distraje. Se me pasó el carro, pero ya me voy en el otro. En el mundo pues, se me pasó el carro porque alguien me distrajo, pero ya viene otro. En el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, no hay segundo tren, no hay segunda vuelta. Amén, iglesia. Es solo. Si no nos estamos preparando, entonces, si no nos estamos preparando y nos dejamos distraer por el diablo, pues nos vamos a quedar. El trabajo del enemigo es distraernos. Por eso cuesta orar. Porque él sabe que el momento que yo me conecto con Dios, yo seré un cristiano lleno de la vida de Dios. Seré un cristiano que camina en santidad. Seré un cristiano que camino en temor. Seré un cristiano que voy a aborrecer lo malo. Seré un cristiano lleno del poder y la autoridad para reprender a los demonios. Amén, iglesia. Seré un cristiano que seré difícil de conquistar. Difícil de que me aparte de Dios. Difícil de caer en la tentación, porque Dios me va a guardar. Amén, iglesia. La gente que cae es porque la gente no busca a Dios. Una cosa es estar de rodillas, otra cosa es orar. Yo puedo estar de rodillas, pero no puedo estar orando. Amén. Yo puedo decir, me voy a encerrar en el cuarto, pero usted puede estar con el teléfono, con el Facebook, las redes sociales, pero usted no está orando. ¿Sí o no? La cosa es comunión con Dios. Entonces, primer punto, ¿por qué cuesta orar? Porque tenemos un enemigo que va a hacer la guerra y lo imposible para distraernos y dejarnos de que no nos conectemos con Dios. ¿Sí? Que no entremos en esa comunión. Segundo, ¿por qué cuesta orar? Porque nuestra carne es débil. ¿Nuestra carne qué es? Diga, es débil. La misma palabra lo dice. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué cuesta orar? Porque esta carne no le gusta orar. Porque esta carne es vaga. Porque esta carne usted tenga delante de un televisor y se amanece con el televisor. Y no se cansa. ¿Sí o no? Pero doble rodilla y está roncando ya. Abra la Biblia y usted se durmió enseguidita. Por eso muchos toman la Biblia como bibliomancia. Y muchos toman la Biblia como una terapia para poder dormir. Como una pastilla. ¿Cómo se llama esa pastilla para dormir? Bueno. Muchos dicen, es que tengo insomnio por mí. Pero lee la Biblia, dice, lee la Biblia y te duermes rapidito, dice. ¿O no es verdad? Y usted va a abrir la Biblia porque el enemigo no le interesa que usted lea la Biblia. Entonces usted va a leer la Biblia cuando usted ya está durmiendo. ¿Sí o no? Entonces toma la Biblia como una terapia para poder dormir, pero no para meditar en la palabra de Dios. Porque el enemigo se va a oponer. Segundo, porque la carne es débil. Esta carne no le gusta orar. ¿Sabe por qué a esta carne no le gusta orar? Porque Dios no le complace los deseos de la carne. Amén, iglesia.
Entonces la carne se rebela contra Dios. En Romanos 8 dice que los deseos de la carne es enemistad contra Dios. ¿Sí o no? Mas los deseos del Espíritu es vida y paz. Los frutos del Espíritu es vida y paz. Entonces, los deseos de la carne siempre es pecar. La carne quiere pecado, dame pecado, dame pecado. Es la carne la que quiere. El enemigo inyecta a la carne el placer del pecar. ¿Por qué la carne no le gusta orar? Porque la carne no va al cielo. La carne no va al cielo. ¿Usted entiende esta parte? Carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Entonces esta carne es polvo y se va al polvo. Entonces a esta carne no le interesa. Esta carne usted téngala comiendo, téngala durmiendo, téngala ante un televisor, téngale con un internet fluido de muchos megas para ver lo que le dé la gana. Téngale esta carne paseando, divirtiéndose, haciendo cosas indebidas, complaciendo a esta carne está feliz. ¿O no es verdad? Pero esta carne, métala en Dios, métala en oración, la carne se le vuelve vaga. Cada vez que toca venir a la iglesia, usted le da debilidad. Es que siento un cansancio. Y Dios lo entiende, dice. Porque y ahí somos bíblicos. Dice Dios que Él no quiere sacrificio, sino obediencia. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo me quedo hoy. Porque esta carne es débil. ¿Sí o no? Esta carne es débil. Así dice la Biblia. En Lucas 21:43. A esta carne lo que le gusta es comer, diga. ¿Qué le gusta a la carne? Comer. Nada más. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos. Estamos el tiempo de mirar hacia nosotros. Jesús está enseñando aquí en Lucas 21:34 que es tiempo de mirar hacia adentro de cada uno de nosotros y dejar de estar mirando la vida ajena. Dile que está al lado, no mires vida ajena, mira tu propia vida. Vamos, dile que está al lado, dile, mira tu corazón que yo miro el mío. Porque estamos preocupados por otro corazón y no estamos preocupados por nuestro corazón. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros. No dice mirad por los de al lado, dice mirad por vosotros mismos. Que vuestros corazones, ¿qué tenemos que mirar? Que nuestros corazones no se carguen de ¿qué? De glotonería. ¿Qué es una persona glotona? Una persona que no se cansa de comer. Recién comió, dice, tengo hambre, dice. Pero recién comiste. Es que no me llené, dice. ¿Sí o no? Entonces, la carne es comelona. A la carne le gusta comer. A la carne no le gusta ayunar. Cuando usted declara ayuno, padre, es una lucha. Cuando se dice, a ver, ¿quién se anota para el ayuno? Usted se hace desentendido como que no es, porque la carne dice, ni tomes en cuenta lo que el pastor dice. No vas a levantar la mano. Y te presenta mañana el encebollado. Te presenta el bolón con chicharrón. Te presenta la guatita. ¿Sí o no? Y te presenta tantos platos. ¿A cuánto le ha pasado que cuando esté en ayuno alguien lo invita a comer? Justo cuando esté en ayuno lo invitan a comer. Cuando no esté en ayuno nadie lo invita. Justo cuando esté en ayuno la mujer hace un plato exquisito. Y cuando esté en ayuno, un arroz con huevo nada más. ¿Sí o no? Cuando esté en ayuno el marido se le metió el deseo de invitarla a comer a un restaurante. ¿Por qué me invita si estoy en ayuno? ¿O no es verdad? Porque el enemigo tratará siempre de inyectar a la carne lo que a la carne le gusta. ¿Qué le gusta a la carne? Comer. Diga, a la carne le gusta comer. Porque es carnuda, diga. Diga, la carne es carnuda. Dile que está al lado, no seas carnudo. No seas carnuda, diga. Hay que ayunar, iglesia. Amén. Entonces dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día?
¿Qué día? La venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, el sonar trompeta. Sí, el sonar trompeta. Viene el Señor, suena la trompeta, todo preparado, se fue. El que no está preparado se quedó. Entonces, ¿y cómo me preparo? Orando. ¿Cómo me preparo? Ayunando. ¿Cómo me preparo? Bajo una comunión de santidad diaria y permanente con Dios. Si no, estoy perdiendo el tiempo en el evangelio, iglesia. Si no, lo único que hemos cambiado es de religión. Antes era católico, ahora soy evangélico. Porque muchos toman el evangelio como una religión. Y el evangelio no es religión, sino que el evangelio es relación con el dador de la vida. Amén, iglesia. Entonces el cristiano que no ora es un religioso más. Solamente usted cambió de religión. Solo cambió de puesto, cambió de lugar, cambió de nombre. Antes era católico, apostólico y romano. ¿Sí o no? Ahora soy evangélico. Pero si no ora, si no ayuna, si no se consagra a Dios, si solamente pasa esta carne comiendo y comiendo y comiendo, glotonería y embriaguez y los afanes, los apetitos, los placeres de esta vida, dice el Señor que de repente vendrá aquel día y nos sorprenderá. Entonces la carne es débil, ¿no es cierto? Segundo, la carne le gusta comer. Tercero, a la carne le gusta dormir. Diga que hasta al lado, la carne le gusta dormir. Contigo es dormilón, diga. Diga dormilona. Si es mujer, dígale dormilona. Dormilón si es varón. No te hagas el loco que contigo es, dígale. Tampoco te hagas la loca, diga que contigo es. Amén. Romanos. No, vamos a Mateo. Mateo 26, 43. Mateo 26, 43. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente. ¿Qué dice? Durmiendo, dormidos. Los encontró dormidos. Vino otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. En una porción que tengo dice: Jesús vino de nuevo donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, dice otra versión. Completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos a orar por tercera vez, repitiendo la misma palabra con que había orado antes. Luego volvió Jesús donde estaban los 3 discípulos y le dijo: ¿todavía están dormidos? Entonces, ¿qué le gusta a la carne? Diga dormir. Le gusta comer y le gusta dormir. Comelón, barrigón. ¿Sí o no? Proverbios 6:9. Mire cómo la Biblia habla del dormilón. Y cómo la Biblia habla de que el mucho duerme nunca va a alcanzar bendición. En Proverbios 6:9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Se da cuenta? Porque el mucho dormir te impide buscar la bendición de Dios. ¿Cuántos ponen 3 alarmas? Y ni en las 3 se levanta. ¿Sí o no? A ver, pongo una alarma a las 5 en punto, pongo otra alarma a las 5:05, pongo otra alarma a las 5:10 y ni a ninguna de ellas se levanta. De nada vale que ponga tantas alarmas, porque es dormilona. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir y cuándo te levantarás de tu sueño? Entonces el sueño te impide buscar la bendición. Proverbio 19:15. Proverbio 19:15. Mantenga abierto en Proverbio, que hay muchas palabras que leer allí. Proverbio 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño. Entonces el perezoso es aquel que solamente piensa en dormir. Donde se arrima se duerme. Como algunitos que vienen a la iglesia a dormir. ¿Sí o no? Donde se arrima, de acá uno ve todo. Donde se arrima se duerme. ¿Sí o no? Y le pasas el sueño a la otra persona que está al lado. Porque el sueño es contagioso. ¿Sí o no? Así que si alguien se está durmiendo, vea, ministralo con el codo. O tenga un vaso de agua y échele agua. Porque a la iglesia no se viene a dormir. Pero sin embargo, la pereza
de la carne, el cansancio de la carne o la opresión de las tinieblas te produce sueño. Estoy leyendo la Biblia, dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente, ¿qué dice? Padecerá ¿de qué? Diga, de hambre. O sea, no vas a ver bendición, no vas a ver prosperidad. La gente que no es negligente, la gente que no es diligente, perdón, la gente que es negligente, la gente que es perezosa, la gente que no busca a Dios, ¿cuánto han dicho? Mañana sí me levanto a las 5 y ya llevan meses diciendo lo mismo. Es más o menos como el que quiere hacer dieta. Este lunes comienzo dieta. ¿Sí o no? Ve, por Diosito dicen. Y todavía juran que este lunes yo comienzo dieta y voy a hacer ejercicio. Y la frase lo repite todos los lunes. ¿Sí o no? Porque la pereza te impide, el sueño te impide. Y aún como dice aquí, la pereza te hace una persona negligente y que vayas a padecer de hambre. Tanto el hambre espiritual, la sed espiritual, como la bendición material también. Porque al perezoso no prospera. Y la Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Y sabe que trabajar para el reino es orar. ¿Sí sabe usted eso? Trabajar para el reino. ¿Cómo se comienza trabajando para el reino de Dios? Es orando por las almas, por los perdidos, por los apartados, por los enfermos, por los presos, por los necesitados. Usted está trabajando para el reino. Como usted está trabajando, entonces Dios dice al ángel, ángel, mándale provisión a este varón, a esta varona, porque está trabajando para mi reino. Para el perezoso, para el que no se levanta, dile, contigo es. Para el perezoso siempre va a tener calamidad, siempre va a andar alcanzado, siempre va a andar perigüeño, siempre va a andar como mendigo, siempre va a andar alcanzado, necesitado, porque al perezoso no se le prospera, no se le provee. Solamente Dios provee al alma diligente. Amén, iglesia. Hay que ser diligente, no negligente. Amén. Pelee la batalla, iglesia. Es por su bendición. No es que el pastor molesta, no es por su bendición. El anhelo de uno como pastor es instruirle, enseñarle para que usted sea un hombre, una mujer próspero en Dios en todas las áreas. Amén. Y que sepa pelear batallas, que sepa enfrentar situaciones, que sepa usted también contar testimonio de la gloria de Dios. Y no viva de gloria pasada o de testimonios ajenos, sino que diga también, yo tengo mi testimonio. Dios es un Dios que me ha bendecido, me ha provisto, me ha salvado, me ha sanado, me ha libertado. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Y usted da testimonio. ¿Sí o no? Porque usted es una persona diligente. Porque usted es una persona que busca a Dios, que se esfuerza. Porque usted es una persona que le da lo primero a Dios. Cuando usted honra a Dios, Dios le va a honrar. ¿Qué dice Dios? Que al que le honra, Dios lo honra. ¿Sí o no? Dice el rey David, creo que decía, si mal no recuerdo, o era el profeta Isaías, que dice, mientras dure mi espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Cuánto he leído esa porción? Mientras dure mi espíritu dentro de mí en esta tierra, o sea, mientras tenga vida, dice, yo madrugaré a buscarte. Entonces, estamos en un tiempo de que hay que madrugar. Estamos en un tiempo que hay que orar, que hay que pelear la buena batalla, porque el enemigo se viene con todo, iglesia. Si sabe que los demonios saben quién ora y quién no ora. Los demonios saben quién tiene relación con Dios porque brilla. Cuando tú tienes relación con Dios, tú brillas. ¿Cómo sabe alguien de que se ha bañado recién? ¿Ah? Porque sale oloroso, sale limpiecito, resplandeciente, sale bien perfumado, ¿no es cierto? Dice, huele rico, ¿te bañaste? ¿Sí o no? ¿Te bañaste? Ajá. ¿Sí o no? Y la mujer dice, para ti me bañé. Estamos preparando el terreno para la noche. Entonces, cuando usted sale del baño, se nota cuando se baña. ¿Sí o no? Pero también se nota cuando alguien engaña, que solamente abre la ducha, cae el agua, pero no se baña.
Porque sale mal oliento. ¿Sí o no? Porque tú no te bañaste, porque, oye, si la cabeza te apesta. ¿Sí o no? Y usted le mira la almohada, tiene un círculo ahí negro de la cabeza sucia. He conocido gente, yo oiga, que para bañarse como que le prende una vela al baño. Calienta agua 2, 3 veces para bañarse y el agua se le enfría y no se baña. Y hace que se baña y no se baña, nomás como que como gato se tira medio agüita nada más y se pasa por ahí un paño. Entonces, se nota cuando alguien se baña de verdad y se nota cuando alguien no se baña de verdad. ¿Sí o no? Lo mismo en la parte espiritual, iglesia. Los demonios saben quién es el cristiano que sale de la presencia de Dios, porque sale resplandeciendo, sale lleno, sale ungido, sale fortalecido, sale con autoridad, sale con la presencia y la gloria de Dios. Y en los demonios dice: con ese no te metas. Hay un libro que hace años llegó a mi mano que se llama Ex sacerdote satánico, ahora ministro de Jesucristo, Jesús Salcedo, un venezolano. Él testifica en el área del ocultismo de que Satanás se le aparecía a ellos y a través de demonios que se manifestaban le decía: no se metan con cristianos que oran, no se metan con cristianos que ayunan, no se metan con cristianos que viven la palabra en santidad, porque tienen autoridad del Dios de los cielos para echarlos a los abismos y a las profundidades. Mire, en el libro él testifica, dice que Satanás le hablaba a los demonios que trabajaba con los brujos, le decía: no se metan con cristianos que están en el fuego de Dios, porque los van a destruir. Pero al cristiano débil, manclenco, perezoso, comelón, barrigón y dormilón, con ese métete. Bueno, si usted ayuna y está barrigón, ya es otra cosa. ¿Sí o no? Ya no hay nada más que hacer. Ya es la bendición de Dios. ¿Sí o no? Claro, la bendición de Dios. Pero que usted sea un hombre o una mujer que busca a Dios. Que el enemigo sabe que usted sale a la presencia de Dios. Entonces, los demonios saben cuando alguien sale de la presencia de Dios. Y los demonios saben cuando alguien solamente hace mímica, hace drama nada más de que salió la presencia de Dios. Y mentira, no salió la presencia, salió del internet, salió de las redes sociales, salió de chatear, pero menos de la presencia de Dios. No sé si me doy a entender. Usted está de rodillas, está con el teléfono ahí y usted no ora. Entonces el asunto es orar, ¿sí? El asunto es que se mete en Dios. Usted se conecta a las 5 o todos los días, o los días a la hora que usted quiera, se levanta antes, no importa. Usted se mete en oración y clama. Usted será lleno de la presencia de Dios y Dios le va a mostrar y Dios le va a revelar. Amén, iglesia. Dios le va a revelar. Cuando usted se conecta, usted salude, ponga sus peticiones y métase en el fuego. Escuche la palabra para nutrirse cuando Dios me permite que ministre palabra. Y cuando entramos en la oración, entre en la oración. Si está cocinando, esté orando, esté intercediendo. Va en el carro, esté intercediendo. Pero no suelte la oración, porque es la oración que te hará un cristiano fuerte, un cristiano cimentado en la palabra con autoridad, un cristiano con principio, un cristiano que no le tendrás miedo a nada ni a nadie. Amén, iglesia. ¿Por qué si la Biblia dice: no temas al que mate el cuerpo y nada más puede hacer? Amén, iglesia. Teme al que mate el cuerpo y puede mandar, dice, tu alma al infierno. A ese témele. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué temerle al hombre? Cuando usted está lleno de Dios, usted no le teme al hombre, usted le teme a Dios. Y sabe que un día va a partir de esta tierra. ¿Sí o no? Entonces, el alma negligente padecerá hambre. Proverbio 20:13. Abren Proverbio 20:13. Dice: no ames el sueño para que no te empobrezca. Mire lo que hace el mucho dormir. El mucho dormir empobrece. Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas,
abre tus ojos y te saciarás de pan. Porque ¿quién da el pan? ¿Quién da el pan? Jehová, Dios de los ejércitos, da el pan. Dice que Dios da el pan a tiempo. Así dice la Biblia. Amén, iglesia. Entonces Dios dice al perezoso, ¿no es cierto? No ames el sueño porque vas a empobrecer, sino que abre los ojos. Dígale que está al lado, abre los mellocos, dígale. Así me decía mi profesor de matemática, abre los mellocos, Sangurima. Entonces pele los ojos, abra los ojos y entendamos el mundo espiritual que estamos viviendo. Amén, iglesia. Si los brujos vigilan para Satanás y ayunan y oran para el diablo, ¿cuánto más la iglesia? Amén. Si sabe que los brujos son a veces más disciplinados que el cristiano. Si sabe que los brujos desarrollan más el campo espiritual que el mismo cristiano. Los brujos y satanistas desarrollan más el campo espiritual de maldad que el mismo cristiano con su Dios. Porque los brujos son gente que se dedican continuamente, permanentemente, una vida de oración satánica, ayuno diabólico, lengua satánica, la vigilia, que son las mesadas con sacrificio. Y el enemigo se le manifiesta. Si el enemigo se le manifiesta lo que le buscan a él para maldad, ¿acaso Dios no se va a manifestar a los que le buscan a él día y noche? ¿Acaso Dios no le va a hacer justicia a los que claman a él día y noche? No es la palabra que Jesús usa de la parábola de la viuda, de la viuda y el juez injusto, ¿no es cierto? Que dice el juez, porque esta mujer me colma la paciencia, le haré justicia. Y el Señor dice, si este juez hizo justicia, que no temía a Dios, ¿cuánto más vuestro Padre hará justicia a sus hijos que claman a él día y noche? Vamos, diga, día y noche. El clamor es día y noche. El clamor es en todo momento, en todo tiempo, iglesia. Entonces Dios quiere una iglesia que se levante, que se active, que reprenda el sueño, que abra los ojos, que reprenda la pereza. Porque la pereza empobrece, el mucho dormir empobrece. El mucho dormir va a hacer que tú padezcas de hambre, que no te sacies de pan. En Proverbios 23, 21. En Proverbios 23, 21 dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Aquí habla del que mucho bebe y el mucho come va a empobrecer. Y el sueño hará vestir vestidos rotos, diga. ¿Qué hace el mucho dormir? Que usted empobrezca, ¿qué más? Vista vestidos rotos. Significa que no hay bendición. Significa que no hay prosperidad. Significa que Dios no provee, porque el que provee es Dios. Yahvé Jireh, Jehová proveerá. ¿Cuándo provee Dios? Cuando somos diligentes, cuando lo buscamos constantemente. Amén, iglesia. Amén. Pero si solamente para todo presentamos excusas, para todo somos gente buena para presentar excusas. Es que tú no me comprendes, que tú no sabes que yo trabajo, que yo me canso también, que la carne y que esto y que lo otro, que mi trabajo es pesado. No. Dios es un Dios fiel y verdadero. Dios es un Dios que fortalece al cristiano. En Efesios 6, 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano debe aprender a fortalecerse en Dios y en el poder de su fuerza. Amén, iglesia. Es Dios el que te sostiene y te fortalece. ¿Sabía usted eso? Es Dios. Entonces, el orar cuesta porque demanda un sacrificio, demanda un esfuerzo, demanda una negación. Se está negando a yo, se está negando a su ego, se está negando a su voluntad, se está negando al dormir. Y esa cama, y el enemigo te pone, por eso la cama está linda, calientita, está heladita, y la colchita ahí con el aire acondicionado, y la almohadita está suavecita. ¿Cómo te vas a levantar? Y un ratito más, un ratito, cuando se da cuenta, ya amaneció y hace rato que entregué yo ya la oración, ¿sí o no? Y usted no se levantó porque ama el dormir, porque ama la cama, ¿sí o no? Entonces, el mucho dormir empobrece, el mucho dormir impide de que Dios te provea. Dice aquí, vestirás vestido roto. En 20:13 Proverbio dice,
no te saciarás de pan. ¿Sí o no? Entonces no va a haber alimento, no va a haber provisión, no va a haber vestimenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos personas dormilonas, perezosas, comelones y bebedores, vamos a empobrecer y vamos a vestir vestidos rotos. Amén, iglesia. Vestidos rotos. Y el que viste vestido roto, ¿quién es? ¿El hijo o el mendigo? ¿El hijo cómo viste? El hijo viste como hijo. Porque el padre viste al hijo. ¿O no es verdad? Todo padre desea lo mejor para su hijo. Todo padre desea que su hijo vista bien, su hija vista bien. El mendigo que no tiene padre es que viste por dioseramente, porque está desligado del padre. Amén, iglesia. El que viste vestido roto es porque se desligó de Dios. El que padece, el que sufre, el que pasa calamidades, no estoy hablando de pruebas, estoy hablando por una vida de pereza, por una vida de sueño, por una vida de mucho comer, por una vida de mucho afán y ansiedad, y no tengo comunión con Dios, entonces no va a haber prosperidad. Entonces por eso cuesta orar, iglesia, porque la carne es débil, porque a la carne le gusta comer, porque a la carne le gusta dormir, porque hay un ser espiritual llamado Satanás que va a tratar de impedir que busques a Dios, porque él sabe que cada vez que te acercas a Dios, Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a bendecir. Siempre las bendiciones de Dios son para los hijos. El pan es para los hijos, la migaja para los perrillos. Los hijos no comen migaja, los hijos comen el pan completo. ¿Cuántos lo creen? Y el plan completo es la bendición entera de Dios. Salvación, sanidad, liberación, salud, santidad, unción, fuego de Dios, vida bendecida, vida victoriosa, gozo, paz. Todo eso es bendición, iglesia. Amén. Ese es el pan completo. Pero al mendigo se le da migaja. Al mendigo se le da limosna. El hijo es el que come todo lo de la mesa de Dios. ¿Cuántos somos hijos? Amén. Pero el hijo tiene comunión con el Padre. Y si no hay comunión con el Padre, entonces estamos siendo falsos. Amén, iglesia. Y quiero culminar con esto. ¿Por qué también cuesta orar? Porque a la carne le gustan las cosas del mundo. Diga, a la carne le gustan las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Tesalonicenses, lo doy versículo rápido por el tiempo. Primera Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación, no inmundicia. No a estar participando de las cosas del mundo. ¿Sí? No podemos estar nosotros atentos a las modas del sistema de este mundo, sino es a lo que Dios quiere. Porque el amor al mundo no proviene del Padre, sino de este mundo. Aquel que ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. ¿Sí o no? Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. Entonces la voluntad de Dios es que no estemos, porque el mundo te ofrece una vida promiscua. El mundo te ofrece orgía, te ofrece sexo desordenado, sexo ilícito, fornicación, masturbación, pornografía, adulterio, ¿sí o no? Todo eso te ofrece el mundo. Entonces la Biblia dice claramente que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación de este mundo, de todas las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, iglesia amada, ¿por qué cuesta orar? Porque la oración es una bendición para usted y para mí. Amén, iglesia. Así que espero que con esta enseñanza usted despierte, usted se sacuda
Y usted diga, Señor, yo de mañana, pero no como los que dicen, mañana voy a hacer dieta. No, no. Sino que mañana sí, Padre, levántame tú. Bótame de la cama, dígale. Jálame del pie. Muéveme la cama. Pero levántame. A mi iglesia. Y Dios le va a levantar. Dios es un Dios fiel y verdadero. Dios es un Dios que trata con sus hijos. Dios está esperando tu comunión. Dios está esperando tu relación. Dios está esperando que tú entres y hables con Él. ¿Cuántos tenemos necesidad? ¿Cuántos tenemos necesidad en esta tierra? Entonces, ¿por qué no oramos en necesidad? Si el que suple toda nuestra necesidad es Dios. Amén, iglesia. Si el que suple todas nuestras necesidades y nos bendice y nos provee conforme a su riqueza en gloria es el Señor. Entonces hay que orar, iglesia. Por eso que la bendición a muchos le ha menguado y las puertas se le han cerrado. Porque examínese. Porque no hay intimidad con Dios. Póngase de pie en esta noche. Vamos a elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Amén, iglesia. Vamos a orar. Vamos a sincerarnos con Dios. Vamos a aprovechar unos minutos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que ministre nuestros corazones. Y vamos a renunciar todo lo que está impidiendo nuestra comunión con Él. Una iglesia que ore es una iglesia triunfante. Una iglesia que ore es una iglesia que va a conquistar, que va a haber gloria, que va a tener victoria. Usted quiere que sus hijos sean ministrados, bendecidos por Dios, ore por sus hijos todos los días. Usted quiere que su matrimonio sea un matrimonio exitoso, feliz, ore por su matrimonio. Usted quiere que la finanza no le mengüe, ore a Dios y dele también a Dios lo que es de Dios. Amén, iglesia. Usted quiere que Dios lo lleve de bendición en bendición y de victoria en victoria, pues no suelte la oración. Cuesta, no estoy hablando que no, la oración cuesta. La oración cuesta. Amén, iglesia. La oración va a costar un precio, pero vale la pena pagar ese precio. Vale la pena dejar de dormir unas horas para buscar la presencia de Dios. Amén. Vale la pena porque Dios te va a bendecir. Cierre sus ojos y levante manos al cielo ahí. Una misma oración. Ore conmigo, diga, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos amas. Y porque nos amas, nos hablas verdad, nos enseñas, nos corriges, nos instruyes, Padre, conforme a tu voluntad. Padre eterno, queremos hacer tu voluntad. Queremos hallar gracia delante de ti. Queremos ser hijos prósperos, bendecidos. Queremos ser instrumentos de bendición en tus manos. Pero hay una realidad, Padre, que la oración nos cuesta cada mañana, cada día. Hay una oposición, diga. Hay una fuerza invisible, diabólica, que cada día se opone, que cada día oprime, que cada día me impide, que cada día hay algo, cualquier pretexto para no levantarme, para no orar. Cuando tu palabra dice que debo buscarte en las vigilias de la noche, porque ahí está la bendición. Cuando tu palabra me enseña que levantarme antes que raye el alba, estoy tomando control, estoy tomando dominio del día, Padre, para ganar la bendición de ese día y para desbaratar los planes de Satanás. Pero ayúdame, porque esta carne es débil. Ayúdame, porque en mis fuerzas yo no puedo. Tu palabra dice que diga el débil, fuerte soy en Dios. Tu palabra dice que debo fortalecerme en tu nombre y en el poder de tu fuerza. Tu palabra dice que si yo clamo, tú me respondes, Padre, que la pereza trae pobreza y escasez y vestidos rotos
El mucho dormir, el mucho comer, empobrece mi vida espiritual, mi bendición en todas las áreas. Me estanca, me debilita y me impide escalar niveles de gloria y de bendición. Ayúdame. Reconozco, Padre, que te he fallado, que he dejado la oración. Diga, vamos, ore de corazón. Diga, reconozco, Padre, que he dejado la oración, que he dejado el buscarte con intensidad. Que en esta noche, Padre, tú me liberes. Yo me arrepiento, diga, y renuncio a todo lo que haya venido contra mi vida, a la pereza, al desánimo, a todo sueño pesado, a todo cansancio, a todo letargo espiritual, todo bloqueo a la mente, todo bloqueo a la oración, todo bloqueo al ayuno. Diga, el mucho dormir, el mucho comer, Padre, yo lo reprendo, yo me desligo. Diga, yo me desligo, yo rompo pacto, yo rompo alianza en esta hora, en el nombre de Jesús. Satanás, suelta mi mente, suelta mi corazón, suelta mi alma, suelta mi espíritu. Apártate de mi casa toda tiniebla, toda opresión que haya venido contra mi vida, contra mi casa, para impedirme, para detenerme, para paralizarme, para estancarme, para que yo no busque a Dios. Lo reprendo en esta hora. Te renuncio, diablo, te cierro puerta, te expulso de mi casa, de mi caminar, de mi vida. Fuera, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Espíritu Santo, ayúdame. Rompe cadena, rompe atadura. Diga, rompe ligadura que estén atando mi vida. Libérame. Vamos, diga, Espíritu Santo, libérame en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, de toda carga, de toda pesadez, de toda opresión, de toda pereza, de todo cansancio, de todo desánimo, de todo bloqueo, de toda inmundicia, Padre, de toda distracción. Libérame. Se rompan cadenas, se rompan ataduras en mi vida, Padre, en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi corazón, y derrama sobre mí un espíritu de oración. Derrama sobre mí un manto de oración. Dame, Señor, el sacerdocio de la oración, el manto de la oración, Padre. Enséñame a orar, levántame a orar, Padre, cada mañana. Comienza desde ahora. Vamos, diga Jehová, diga Jehová. Comienza desde ahora, Padre, que antes que raye el alba, tú me levantes. Llévate el sueño, llévate el cansancio y produce en mí el querer, el hacer de buscarte, hambre, sed de tu presencia, de tu gloria, de tu bendición, Padre, para ser cristiano, entendido, bendecido, victorioso, prosperado. Enséñame cada mañana a tomar control, a tomar dominio del nuevo día, Padre, porque tú me enseñas que cada mañana es una nueva batalla que pelear, y cada noche que culmina es una victoria ganada, Padre, y solamente con tu ayuda lo lograré. Con tu ayuda, Espíritu Santo, diga, lo lograré. Diga, Espíritu Santo, únqueme en esta hora. Vamos, diga, unque mi rodilla, unque mi estómago, unque mis pulmones, unque mis cuerdas vocales, unque mi garganta, unque mi voz, Señor amado, unque mi mente, unque mis labios, unque mis oídos, unque mis ojos, Padre, unque mis manos, unque mis pies, unque todo mi ser, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Padre, para la gloria tuya, y enséñame a clamar.
Espíritu Santo. Vamos, diga: Espíritu de Dios, enséñame a orar en la presencia del Padre, del Todopoderoso. Enséñame, Espíritu Santo, a arrebatar la bendición. Enséñame, diga Espíritu Santo, a echar mano de la vida eterna. Enséñame, Espíritu Santo, a pelear la buena batalla de la fe. Enséñame. Solo tú me puedes ayudar. A ti me rindo, diga. Enséñame a ganar grandes victorias, grandes batallas en mi vida personal, matrimonial, familiar, con mis hijos, en la salud, en la finanza, en mi relación contigo, a través de una vida de oración, de ayuno, de vigilia, de clamor constante ante tu gracia, Padre. Lo creo. Ármame, equípame como un soldado verdadero para poder estar preparado contra todo ataque del enemigo. No permitas, Padre, que el enemigo me atormente, me oprima, me enfríe, me aparte, me impida avanzar. No permitas que el enemigo prospere en su maldad. Repréndelo, diga. Di: Señor, repréndelo. En el nombre de Jesús. Pelea por mí, Señor. Y llévame por caminos de rectitud, de justicia y santidad. Muéstrame tu gloria y testificaré tus maravillas. Dígalo: creo. Mi vida, mi familia, mi parentela, mi descendencia y todos los bienes que me has dado, mi presente y futuro, en tu mano está, Señor. Hecho está, en el nombre de Jesús. Así ha sido hecho, así será, para la gloria tuya. Lo creo, diga. Gloria a Dios. Vamos, diga: gloria a Dios. Gracias, Padre. Diga: gracias, Jesucristo. Diga: gracias, Espíritu Santo. Recibo la bendición. Vamos, diga: recibo la bendición. Diga: recibo el manto sacerdotal. Recibo un espíritu de oración para la gloria tuya. Para la gloria tuya. Para la gloria tuya. Diga: revélame tu misterio. Revélame tu misterio, Padre. Y muéstrame lo que tengo que orar, lo que tengo que reprender cada día, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Y prepárame cuando esa trompeta suene. Yo quiero irme contigo. No me dejes, Señor. Prepárame, apercíbeme. Hazme una persona despierta, sobria, vigilante, apercibida, que constantemente te esté esperando cada mañana en la vigilia de la noche. Con tu ayuda lo lograré, en el nombre de Jesús. Amén, diga. Y amén. Dele fuerte gloria a Dios. Te bendigo, iglesia. En el nombre de Jesucristo bendigo tu vida. Bendigo tu caminar, bendigo tu fe.